Dominar el subconsciente es una tarea muy sencilla. De ello depende todo lo que ocurra en nuestra vida, ya sea todo lo bueno o todo lo malo. Pero podemos aprender a usarlo sabiamente para que ocurra solamente cosas buenas y maravillosas. De esta forma, hoy vamos a mostrar los 4 pasos para hacer realidad los sueños, mediante la grabación en nuestra mente subconsciente. El primer paso consiste en elegir el deseo, elegir el objetivo. Tu deseo puede ser cualquier tipo de deseo, desde ganar cierta cantidad de dinero por mes, hasta manifestar un noviazgo o una amistad con una persona determinada. También puede ser salud, crecer de estatura o etc. Te recomiendo que al principio elijas algo que creas posible de suceder. Me refiero a que si no has manifestado deseos antes, te será difícil manifestar algo tan grande. Es mejor empezar por algo pequeño y que creas que puedas conseguir en un plazo razonable. Por ejemplo, ganar $2.000 al mes es mucho más razonable para tu mente que ganar $2 millones al mes. El segundo paso es importantísimo y es pensar como si ya lo tuvieras. Es ir al final con tus pensamientos. La fe es saber que tus oraciones ya fueron escuchadas y que ya son una realidad. La ley te dice que pienses como si ya lo tuvieras hasta que lo tengas. Y voy a mostrar varios ejemplos cortos que yo tengo alrededor de mis videos en mi canal. Hablemos primero de Neville Goddard, un autor muy conocido sobre la ley de la Asunción. Contó su primera experiencia con la manifestación. Él quería viajar a Barbados desde Nueva York. Esto fue en el año 1935, donde no existían los vuelos y los pasajes en barcos eran caros. Y para peor, Neville estaba desempleado debido a la gran crisis económica y apenas tenía dinero para vivir, mucho menos para un pasaje. Sin embargo, habló con un maestro que le enseñó sobre esta técnica, y cada vez que Neville hablaba sobre su deseo, su maestro constantemente le contestaba: «Tú ya estás en Barbados». Su maestro le recordaba constantemente que ya había conseguido su objetivo, y finalmente, un día, lo consiguió. Otro ejemplo en mi canal es de un joven de 24 años que soñaba con ganar $100.000 al mes. Entonces, durante 3 meses, varias veces al día repitió: «Estoy ganando $100.000 al mes». Lo repitió tanto que lo creyó, y su mente lo repitió de forma automática. Dejaré este video en la descripción para que puedan verlo. Otro ejemplo es el de una chica que quería que su exnovio volviera a su lado. Ella se dio cuenta que sus propios pensamientos alejaron a su novio y que estos mismos pensamientos podrían atraerlo. Entonces repitió durante 22 días la siguiente afirmación: «Estoy en una relación amorosa con él». Y luego, finalmente, esto se cumplió. Las afirmaciones son una excelente forma de ayudarte a pensar como si ya lo tuvieras. También te dejaré ese video por aquí arriba. Otro ejemplo es de una chica que se repetía afirmaciones de riqueza. Y cada vez que tenía un pensamiento negativo sobre el dinero, volvía a repetir sus afirmaciones. Y en un tiempo ganó $78.000. El paso número 2 es simplemente lo que le dicen vivir en el final, que no es actuar o fingir como si ya fueras millonario e ir gastando todo tu dinero como si no existiera un mañana. Vivir en el final es no permitir que tenga ningún pensamiento, duda o temor que contradiga su deseo. El tercer paso es muy importante. Es contrarrestar pensamientos de que no tenés ese deseo. Esto es comúnmente llamada la dieta mental. Por ejemplo, si te llega un pensamiento negativo sobre una persona específica, repetirás en tu mente: «Estoy en esa relación» o «Él me ama». Si te llega un pensamiento negativo sobre el dinero, repetirás: «Gracias Dios por las riquezas infinitas». Y el cuarto paso es también importante. Es simplemente persistir. Grabar la mente subconsciente lleva su tiempo. Algunos pueden cumplir su deseo casi al instante, otros tardan 3 días, otros pueden tardar 22 días y otros 3 meses.
Generalmente, cuanto es más grande el objetivo, es mayor el tiempo que tarda, pero no siempre es así. Así que repasando, vamos a ver los 4 pasos para grabar nuestro subconsciente y hacer realidad todos nuestros deseos. El primer paso consiste en elegir el deseo. Una vez que ya sabes tu deseo, debes pensar constantemente como si ya lo tuvieras, repetirte que ya lo tenés. Y esto se graba en tu mente subconsciente. Y además, en el tercer paso, es contrarrestar pensamientos de que no tenés ese deseo. Si te llega algún pensamiento negativo, no debes decir, yo ya lo tengo, yo sé que ya lo tengo. Y el cuarto paso es persistir. Esos son los 4 simples pasos para grabar nuestra mente subconsciente y hacer realidad todos nuestros deseos.